nunca está de más refrescarnos. Bienvenido, Federico, y pues platico con él. Gracias, buenos días. En una hora y sobre todo a esta hora de la mañana, creo que cae bien simplemente estar tocando ciertos tópicos que nos pueden poner piso al escenario que estamos viviendo. Quizás estemos viviendo un cambio de paradigma y entonces vale la pena el estarse empapando para tratar de interpretar lo que estamos en este momento viendo o a punto de ver, con reflexiones quizás saliéndose de la caja un poquito distintas. Esta ocasión quise platicar de un concepto que yo quizás la primera vez que lo leí fue hace como 15 años. Nace en 1974 y que quiere dar interpretación a la economía un poquito hacia fenómenos más personales, que es la felicidad. Claramente ahí hay un gran dilema filosófico, económico, psicológico, biológico, de qué es la felicidad. Y quise en este 2 de octubre, trascendente para la historia de México, el aniversario 50 de quizás un parteaguas en la sociedad mexicana, traerlo a la mente para ver de qué manera podemos interpretar el pasado tratando de prevenir el futuro. Vamos a hablar de algunos temas. Este es el contenido. Trataré de ser breve, tenemos una hora. Y quizás este es el caso más simbólico de cuando los economistas se dieron cuenta de que había algo más allá de propiamente el ingreso de las personas. Ustedes como empresarios, seguramente, o nosotros, o yo en lo particular, que he sido empleado gran parte de mi vida, nos hemos encontrado con situaciones de este tipo. Llega un empleado y nos pide un reconocimiento, que le aumentemos el sueldo, que se ha esforzado grandemente en un ejercicio pasado y que quiere que le aumentemos el sueldo. Nos convence, quizás no lo teníamos en el radar por tener otras actividades, le aumentamos el sueldo. Pero aprovechamos y hacemos una evaluación de su equipo y también aumentamos el sueldo a sus compañeros de trabajo. Lo que para él había sido gran motivo de felicidad, el que le hayamos otorgado un incremento de sueldo, se convierte quizás en enojo cuando se entera de que también le aumentamos el sueldo a su compañero. Esa es la naturaleza humana. No solamente si fuera todo el ingreso, pues la gente estaría contenta, logró su objetivo, le aumentamos el sueldo. Sin embargo, al ver que también sus compañeros lograron ese incremento, empieza otra serie de sentimientos que borran de tajo la felicidad. La felicidad o la economía de la felicidad es, digamos que una serie de investigaciones recientes, apenas 1974, donde quieren interpretar económicamente fenómenos como el desempleo o más triviales como el casarse o como el perder un familiar o como encontrar una pareja o más, quizás un poquito más personales, como cómo se puede evaluar económicamente el tener una actividad íntima satisfactoria.
Y para ello nace la economía de la felicidad principalmente en Inglaterra, por allá de los 70s, como les decía, aunque realmente no se toma muy en serio hasta los 90s y principio del siglo del siglo XXI, pero ya desde mucho tiempo antes había por ahí un pequeño reino entre la India y China, el reino de Bután, donde el mandato del rey era: vamos a ver cómo hacemos que nuestro pueblo sea más feliz. Se vuelve claramente en una curiosidad científica. Hoy hay gran demanda por conocer Bután. Este pequeño país ha protegido de alguna manera su independencia cultural, haciendo muy selectivo el número de visas que brinda para visitar el país. Y lo vamos a ver más adelante, de que a pesar de que el mandato del rey a sus ministros es: hagan lo necesario más allá de crecer el patrimonio del país o de las personas, crecer su nivel de felicidad. Por lo menos lo que se lee en internet es de que el pueblo quiere mucho a los reyes. Pero lo que vamos a ver después en las estadísticas es de que no está Bután dentro de los países estadísticamente más felices del mundo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no solamente también por mandato se puede garantizar la felicidad. Pero bueno, ¿qué es la felicidad? En este mundo neoliberal, capitalista, pues quizás lo que más tengamos en la mente es hacer dinero. Para otros, a lo mejor, tener salud. Para otros, tener una vida familiar plena. Para otros, tener trabajo. Quizás para muchos, tener la oportunidad de hacer cosas. Y con eso también pues tendríamos que definir si tener éxito nos lleva a felicidad. Está hasta ahorita comprobado, aunque esta teoría económica de la economía de la felicidad todavía no es tomada en serio por muchos economistas muy rígidos, de que el dinero compra la felicidad, sí, pero hasta un cierto nivel. Claramente, el que no tiene para comer es infeliz. Y lograr el tener para comer lo hace feliz. Claramente, aquel que no tiene un techo para dormir no es feliz. Y cuando logra tener un techo para dormir, es feliz. Claramente, tener una familia nos hace felices, y cuando no se tiene, nos volvemos infelices. Entonces, no solamente es el dinero, sino hay algo más. Las personas han incrementado sus ingresos y sus niveles de felicidad han permanecido constantes. Estos economistas de la felicidad estudiaron que en Japón, en Estados Unidos, en general en Europa Occidental, el producto per cápita ha subido y subido y subido hasta alcanzar niveles insospechados. Hoy hay países de Europa Occidental que su PIB per cápita es de más de $100,000, cuanto la inmensa mayoría del mundo a lo mejor está abajo de $8,000, $9,000. Y sin embargo,
al hacer estudios comparativos de felicidad, no demuestran más felicidad que otros países. Y más aún, el estudio en Japón demuestra que la gente no es más feliz después de la Segunda Guerra Mundial que actualmente. Entonces, llegó a la conclusión de que el dinero compra la felicidad, pero solamente hasta una etapa. Pasadas, digamos que las cubiertas, las necesidades básicas, ya el componente que da el dinero cada vez es menos significativo. Se han hecho estudios de gente que se saca la lotería y al cabo de unos pocos meses es igual de feliz que como era antes, o igual de infeliz de como era antes. Estamos viviendo quizás la mejor etapa histórica del mundo. Nunca antes en la historia la gente había tenido más dinero que en la actualidad, incluyendo a la gente pobre. Nunca antes en la historia había disminuido tanto la pobreza extrema. Nunca antes la gente había tenido más educación. Nunca antes la gente ha tenido una esperanza mayor de vida que en la actualidad. Nunca antes la disminución en las muertes en los infantes había sido tan baja como en la actualidad. Nunca antes se había combatido tanto como ahora el analfabetismo. Nunca antes había habido una igualdad de género como la hay hoy. Y sin embargo, no hay indicadores que nos digan que hoy la gente es más feliz que antes. Entonces la explicación pues debe de estar en otra parte. Quizás la felicidad es subjetiva. La felicidad es algo que se siente en el interior, una sensación o bien de placer inmediato o bien de satisfacción de largo plazo con la manera como se desarrolla la vida. Y esto es lo que hicieron los economistas. Si esto es subjetivo, si esto está dentro de nosotros, pues salieron a preguntarle a la gente cómo se siente. Y en una escala del 1 al 10, le preguntaban a la gente, imagínense que ven una escalera de 10 escalones y usted puede estar en el escalón número 10 si hoy se siente mejor que nunca en su vida, o puede estar en el escalón número 1 si hoy se siente peor que nunca en su vida. Y salieron a preguntarle a la gente. Y salieron a preguntarle a la gente bajo 2 escenarios. Vamos a pensar, traduciéndolo en México, a quien tuviera ingresos anuales de menos de 100,000 pesos y a quien tuviera ingresos anuales de 1,000,000 de pesos. Si estas respuestas promedio resultaran contrastantes, que la gente con salarios promedio de 100,000 pesos anuales, vamos a pensar que respondiera un 6 en promedio, y la gente de más de 1,000,000 de pesos respondiera un 10 o un 9 en promedio, pues claramente podríamos deducir que el dinero sí da la felicidad. Pero resulta de que las respuestas fueron muy parecidas. Si es verdad, la gente con más ingresos, su promedio fue ligeramente más alto, pero no lo significativamente importante como para poder inducir que el dinero compra la felicidad.
No sé, si hiciéramos aquí rápidamente una encuesta en esa escalera del 1 al 10, sin saber absolutamente nada de los ingresos de cada quien, ¿en qué escalón te pondrías? 8. ¿Perdón? 8. 8. 8. 7. Una dama. 9. Otra dama. 8. 9. La del bebé 9. ¿Ustedes por acá? 8. 8. 9. Bueno, dicen los economistas también de que pues no sabemos si nos están diciendo la verdad o no. Hay ya estudios neurocientíficos donde pueden interpretar las expresiones faciales y darse cuenta si la gente dice la verdad o no. Afortunadamente, el mejor amigo del hombre siempre nos dice la verdad. Basta con que mueva la cola para saber que es cierto que está feliz. Sin embargo, en los hombres, pues a lo mejor podría haber cierta duda de la respuesta. Sin embargo, yo aquí les creo todo a todos y más tarde vamos a ver qué es cierto lo que están diciendo ustedes. Este primer economista, Layard, que empieza a estudiar la economía de la felicidad, y después Sterling, que empieza a hacer interpretaciones, pues lo que empiezan a hacer es empiezan a rescatar muchos estudios estadísticos que ya existían en otras ramas científicas, quizás biológicas, quizás psicológicas, y les empiezan a dar una interpretación económica. Otros ingleses, Clark y Oswald, popularizan, como bien decía Itzel, lo que pasa es que es con X, Itzel, popularizan lo que ya señalaba Itzel, por ahí de hace 10, 12 años, popularizan esto de la economía de la felicidad, porque hacen una serie de entrevistas a muchísimos individuos en Londres, en Inglaterra, y a través de estudios de correlación le dan valor económico a ciertos hechos cotidianos. Y así en Inglaterra nos dicen que el casarse tiene un valor intrínseco más o menos de 70,000 libras. A mí nunca me las dieron, pero lo creo. Y sin embargo, el perder a la pareja tiene un valor de 170,000 libras de pérdida. Es decir, lo que causa de no productividad en el futuro inmediato o a veces en el futuro de mediano plazo, el perder un familiar o el entusiasmo, la enjundia, el compromiso que nos hace superarnos y que nos hace buscar económicamente un mejor nivel de vida cuando nos casamos, se traduce en números. Y tienen estudios de un gran número de eventos personales y le dan un valor económico. Eso se hizo muy popular, se ha trasladado a otras economías, se han hecho estudios en otras partes y en todos los lugares coinciden en que hay eventos que por su trascendencia en la vida se pueden interpretar a través de análisis comparativos en cantidad de dinero. Sin embargo,
esto, el ganar más dinero, no incrementa la felicidad. Y la interpretación es de que ganamos más, mejoramos nuestro nivel de vida, volvemos a tener nuevos estándares mínimos de bienestar y entonces queremos más. Es decir, el ciclo es, estamos insatisfechos, lo satisfacemos, ya sea en lo esencial o en lo personal, pero tenemos nuevos estándares, nos comparamos con los demás y entonces queremos más. Y nuestro nivel de felicidad regresa al nivel en donde estaba. O, esta es una interpretación mía, o regresa a un nivel más bajo de donde estaba. Todo mundo vivimos hace unos años lo que se llamó la primavera árabe. Como los muchachos de 18 o 20 años rompieron un poquito el orden social en países árabes, Túnez, después Egipto, Libia, y se cayeron líderes de muchísimos años, tanto militares como demócratas. Y la interpretación de muchos fue de que los muchachos árabes habían visto el mundo occidental y querían teléfonos celulares, y querían internet, y querían redes sociales, y querían tenis de marca, y querían pantalones de marca, y eso provocó la revolución. Yo pienso, es algo mío, de que hoy gran parte de los problemas que estamos viviendo en México es por este bombardeo de consumismo, por esta comparación de jóvenes contra otros niveles sociales, o digamos que contra otras economías, y la inmediatez con que quieren satisfacer esos anhelos. Y es así como hoy los jóvenes tienen muy poca paciencia y quieren tener acceso a artículos millonarios de una manera muy inmediata. Y eso los lleva a hacerlo por las buenas o hacerlo por las malas. Entonces, pero digamos que esta es la explicación de por qué se puede ser feliz y después volver a caer en el mismo nivel en que se tenía. Sin embargo, hay algo que, y es al final de cuentas lo que vengo a transmitirles, de que sí es una constante. Cuando se pierde el status quo, se pierde una cantidad inmensa de felicidad. Perder el empleo produce una gran infelicidad. Perder una casa por no pagar la hipoteca provoca infelicidad. Perder nuestras inversiones o consumirlas por necesidad provoca infelicidad. Y no hay que perder en mente esto, por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Habíamos dicho que nunca en el mundo como hoy teníamos más nivel de riqueza, inclusive entre los pobres. Habíamos dicho de que nunca como hoy habíamos tenido más salud, más educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como cuando jugamos Monopoly o Turista, y de repente todo el mundo empieza a tener las casas y las propiedades y los países, y todo el mundo nada más está pagando y pagando y pagando porque caen todas las propiedades del vecino, pues la gente
se desespera, avienta las fichas y se acaba el juego. En el mundo, esas válvulas de escape, pues no son avienta las fichas y se acaba el juego, sino son vamos a cambiar las reglas del juego. Y hoy vemos Brexit, hoy vemos populismo de derecha o populismo de izquierda, hoy vemos en el populismo de izquierda gente comiendo basura en las calles en Venezuela, y en el populismo de derecha gente diciendo cínicamente mentiras y sosteniendo las mentiras como si fuera verdad. Es decir, las reglas cambian. Y quizás una interpretación a ello sea de que hoy la brecha entre el 99% más pobre y el más rico se ha cerrado brutalmente. Hoy 80 personas en el mundo cruzan con el 50% más pobre. O sea, la riqueza del 50% más pobre equivale a 80 personas en el mundo. Este número de ricos que ahora es 80, apenas hace 8 años eran 390. Es decir, hay una concentración desproporcionada de riqueza. Y eso claramente va a empujar hacia cambiar las reglas del juego. Está empujando a cambiar las reglas del juego. Después cada quien hará su interpretación, pero quizás lo que vivimos este 1 de julio en México tiene que ver con esto. Y no necesariamente, como decía la prensa, con un enojo social o que la gente esté enojada. Yo no percibo que la gente esté enojada. A lo mejor la gente, alguna, está desesperada. O a lo mejor la gente está insatisfecha, pero no necesariamente enojada. Pero quizás tenga que ver con esto. Bueno, claramente los biólogos dicen, no, espérate. Si la felicidad es una sensación, es buscar sentirse bien, pues entonces tiene que ver con la neurociencia y tiene que ver con la química del cerebro, y te puedo demostrar que con los niveles de dopamina o serotonina o oxitocina puedo hacerte más feliz. Es cierto, pero esto digamos que es causa de otras cosas, ¿no? Adicciones. Por ahí, no sé si ustedes ubiquen a Jan Mayer, un historiador que escribe en el Milenio los domingos, vive en Guadalajara, un francés avecindado en México de toda la vida. Señalaba hace algunas semanas de que el verdadero problema en Estados Unidos son los opioides en la actualidad. Y tiene que ver con que la gente ya quiere sentirse bien todo el tiempo. Antes era fumarse un churro de marihuana y la gente se sentía razonablemente bien. Después a lo mejor otro tipo de drogas, pero llegan al extremo tal de que no pueden sentir un dolor en un pie o comezón en el cuerpo o un dolor de cabeza. Tienen que sentirse bien. Y entonces las drogas, que aparte la medicina hoy recomienda, de que nadie debe de sufrir más allá de lo deseable, y entonces hacen
medicamentos a base de opio para los enfermos terminales de cáncer o los que tienen alguna afección que produce dolores muy intensos. Bueno, esos medicamentos hoy están siendo abusados por la gente común y corriente. Y gran parte del problema de Guerrero es ese, de que los laboratorios en Estados Unidos ya no les basta con el opio de Afganistán o de Turquía, sino están consumiendo cantidades cada vez mayores de opio. Y bueno, sabemos que Guerrero pues es una cuna de amapola y de ahí los derivados. Entonces el verdadero problema, y llámese Ayotzinapa y llámese etcétera, el verdadero problema en la zona de Guerrero es que no se dan abasto para producir opioides, para que en Estados Unidos la gente común y corriente se sienta bien, pero a un extremo tal de que si tienen comezón, consumen este tipo de drogas. Se dieron cuenta también los biólogos de que la gente es feliz en distintos niveles. Otra vez regresando a nuestra escala del 1 al 10, hay gente que nace intrínsecamente alegre. Y entonces ellos quizás van a estar entre un 6 y un 10. Pero también hay gente que nace intrínsecamente más triste. Y a lo mejor esa gente se siente bien en un 6 y es un poquito más infeliz en un nivel 3. Y habrá otros que tengan un espectro todavía mayor. ¿Sí? Y bajo esos niveles, ¿México es feliz? Pues sí. Esto es la composición de ingreso-gasto que publica la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, que por cierto, acaba de suceder la encuesta aquí, me tocó ser entrevistado en Ciudad Obregón, no sé a ustedes si les tocó también, ¿no? Es un cuestionario muy, muy completo que mide durante una semana cuánto gastas y en qué gastas y dónde lo gastas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, cuánto ganas. Todavía no se publica la encuesta del 2018, pero la del 2016 nos da estos números. Estos son ingresos trimestrales, no crean que son mensuales. El decil más bajo, 8,166 pesos trimestrales, lo cual nos da 91 pesos por día y aproximadamente 37 pesos por cada persona de esa familia. Y tenemos 10% de población así. Pero bueno, vayámonos al más grande. 168,000 pesos. Es decir, 1,876 pesos diarios. Es decir, menos de 60,000 pesos mensuales. Que si lo dividimos entre una familia de 3, pues serían más o menos 766 pesos. Eso es el máximo. Si nos comparáramos a nivel mundial, ¿podríamos inducir que México fuera más feliz que otros países? Si esta es nuestra composición de ingresos, pues podríamos pensar que no. Si el dinero comprara la felicidad al 100%,
claramente seríamos bastante infelices. Hay por ahí algo que les recomiendo mucho que le den seguimiento, un índice de desigualdad que se llama índice Gini. Es bastante popular también. Básicamente, lo que nos dice es de que si el ingreso fuera equitativamente repartido, pues habría una línea de 45 grados. Todos los deciles estarían representados en la misma área. Sin embargo, bueno, como vemos que los deciles no se comportan de esa manera, se grafica ese comportamiento de ingresos y el área que está entre estas curvas es el nivel de desigualdad. Intuitivamente, ustedes verían que si esta área es muy chica, pues la igualdad es muy grande. Si esta área es más grande, la desigualdad es mayor. Vuelvo a preguntar, ¿cómo creen que México está en esta cuestión de la desigualdad? Mucha desigualdad. ¿Todos? Pues sí. Más o menos así se ha comportado la desigualdad. ¿Sí? En estos, digamos que, gobiernos de transición, mucho por el bono democrático que nos dio el mundo, mejoró el nivel. Bajamos del punto 5 al punto 48, después de estar en el punto 55. Sin embargo, todavía estamos dentro de los países muy desiguales. Hay sorpresas en esto. Por ejemplo, Estados Unidos, primer mundo, la primera economía del mundo, pero también es un país bastante desigual. ¿Quiénes son los países más igualitarios? Los países nórdicos de Europa, Dinamarca, Noruega, Suecia, después los países del centro de Europa, Holanda, Bélgica, y los países que salen de la esfera socialista también todavía son bastante igualitarios. ¿Cuáles son los países más desiguales? África, Latinoamérica. Ahí yo alguna vez pensé en que podría haber una correlación con otro fenómeno, que es la corrupción. O sea que la corrupción produce desigualdad. ¿Sí? Sin embargo, bueno, no he llegado a nada, pero creo que puede haber algo. Esta mejora en la desigualdad en México, a pesar de que somos muy desiguales, sin embargo, hay que reconocer de que en los sexenios pasados, digamos los 3 sexenios pasados, mejoró un poquito la clase media, creció la clase media. Por ahí en unas elecciones de hace 12 años, el Wall Street Journal señaló, puede haber sorpresas en las elecciones en México por la generación Walmart. Es decir, en México nos encanta decir de que somos pobres, pero muchos pobres realmente no son pobres. Hay un gran número de aparatos de televisión y televisión de paga, celulares, acceso a internet, muchísima gente ya viaja al exterior, muchísima gente ya vuela en avión, y los cines, pues México es el mayor consumidor de cine después de la India a nivel mundial. Pero bien, como decías,
para sorpresa o no sorpresa, México es un país feliz. En este índice, en el World Happiness Report, estamos en el lugar 24. Estamos en el lugar 24 después de muchos países europeos de primer mundo y algunos latinoamericanos como Costa Rica. ¿Y por qué en este índice estamos en el lugar 24? No es malo, pero sin embargo nos sentimos más felices que otros países como los alemanes, por ejemplo. Y tiene que ver con que la metodología de este índice contempla el Producto Interno Bruto, la esperanza de vida, la cobertura social, la libertad para poder hacer decisiones, la generosidad, ahí salimos muy altos, pero contempla la percepción de corrupción. Entonces, la percepción de corrupción en México disminuye el que estemos en una posición más alta. Pero si le quitamos ese elemento, esta otra encuesta, que es el Happy Planet, nos lleva al segundo lugar. A Costa Rica, que estaba como en el lugar 11 en el otro esquema, la lleva al primer lugar y a México lo lleva al segundo lugar, quitándole el componente de corrupción. Bien. Realmente la motivación para venir a platicarles de esto, en el fondo, desde el punto de vista financiero, representando a una institución financiera, era para traerte este mensaje. 2 de octubre no se olvida. Hoy estamos a 2 de octubre. Pero no tiene el componente social o político, no. Quiero que tenga el componente económico. En los años 60, 70, el desarrollo estabilizador, el tipo de cambio fijo a 12.50, pues teníamos una inflación muy controlada. No había devaluación. Claramente, al no haber devaluación durante tanto tiempo, pues cuando la hubo, que fue al final de este sexenio, pues fue brutal. Y prácticamente fue un salto de un 75%, y la inflación acumulada durante el sexenio ya había sido bastante alta. Mientras aquí las inflaciones eran de 2%, 3%, 4%, aquí ya había inflaciones anuales de más del 10%. De ahí empezamos una espiral devaluatoria, inflacionaria, devaluatoria. Y en el sexenio siguiente, la devaluación fue del 250% y la inflación del 405%. Debe de quedar claro que siempre debe de haber una inflación mayor que una devaluación. ¿Por qué? Porque en teoría, pues la devaluación debería de ser nada más para ajustar el tipo de cambio contra las diferencias de inflaciones que hay en Estados Unidos y en México. Y en México, queriendo crecer a 4, 5, 6, 7%,
pues debe de haber una inflación bastante mayor. Al ser México un país con menos grado de inversión que Estados Unidos, debe de haber una inflación, y la devaluación debe de ser para ajustar esas diferencias de inflaciones. Si en México hay el 8 y en Estados Unidos hay el 2, pues ese 6% debe de ser para ajustar el tipo de cambio. Pero en el sexenio siguiente, el sexenio de la Madrid, la devaluación ya fue de un 2.200%, con una inflación de 3.600%. Después vino Salinas, perdón, ¿por qué? Un incremento en la gasolina en el último sexenio fue el doble, y ahí tiene el 46%. Y hay muchas cosas que han subido el doble, el triple, ahí tiene el 24% de inflación, es cierto. Bueno, los números son de Banjico hasta hace unos años y del INEGI a partir de otros para acá. Cada quien tiene unas inflaciones distintas, y el incremento del precio de la gasolina, que fue, busqué como un 80% lo que hemos vivido, en la inflación se compensa con que baja el precio de las televisiones de LCD, o que baja el costo de los boletos de avión, o X, ¿no? Cada quien tenemos inflaciones distintas. Pero partiendo de inflaciones oficiales por Banjico y por el INEGI, vino Salinas de Gortari. El último año hubo una inflación del 7 algo por ciento. Nos decía que ya habíamos salvado esa brecha y que íbamos a entrar al primer mundo, etcétera. Y se vino el famoso error de diciembre. Y tuvimos en el sexenio una inflación de 222% contra una devaluación del 76%. Después vino el cambio, el bono democrático que nos dio el mundo, y en el sexenio de Fox, devaluación del 15.39, inflación del 29%. Después, 1982, 28 con Felipe Calderón, y este sexenio que casi termina, una devaluación del 46.55 con una inflación del 24%. Durante muchos años de este sexenio hubo inflaciones abajo del 4%, hubo un año abajo del 3%, y después vino el gasolinazo, que tiene que ver más con presiones de la OSD para regularizar el déficit público, y era o pensiones o gasolina. Se decidieron por gasolina, pero no estamos salvados, y va a haber presión para que modifiquemos el sistema de pensiones empezando el sexenio. ¿Qué tiene que ver esto con la cuestión de la felicidad? Tiene que ver, o es el mensaje que quiero traerles, con que quizás no sepamos muy bien cuánto dinero nos produce casarnos o tener novia, o cuánta infelicidad nos puede cuantificar un divorcio o la pérdida de un ser querido. Pero sí sabemos, porque lo hemos vivido, cuánta infelicidad causa perder el empleo, perder la casa, que se evapore el dinero que tenemos invertido. Y eso ya sabemos cómo se genera. Esto no lo digo yo, lo dice BNP Paribas, el banco francés.
de que en el corto tiempo no va a haber cambio o no se esperan cambios, pero se van a empezar a deteriorar a mitad de sexenio ciertas variables. Puede ser el incremento de la deuda, puede ser un pequeño repunte de la inflación, o puede ser que se estanquen reformas, o puede ser de que no lleguen capitales. Sin embargo, se va a sentir crecimiento. ¿Por qué? Pues porque se requieren para las siguientes elecciones, para las elecciones intermedias. Pero después puede empezar a haber focos rojos respecto a inflación, respecto a niveles de endeudamiento, respecto a algunas reformas que se reviertan. Esto lo dice BNP Paribas. Claramente esto fue a principios de julio. Claramente no sabemos porque tenemos claroscuros de qué viene. De repente hay mensajes muy ortodoxos hacia la economía de mercado, pero de repente vemos por ahí caballos de Troya que nos dicen que el Banco de México debe de modificar su reglamento para no solamente tener como mandato el control del poder adquisitivo, sino para fomentar el desarrollo. Completamente apartidista, pero simplemente como recomendación económica. Cuidemos estos factores. Vigilemos muy bien la deuda, vigilemos muy bien qué reformas y qué trascendencia tienen en la economía. Vigilemos muy bien políticas de subsidios que no estén sustentados con un crecimiento económico. Vigilemos muy bien niveles de tasas de interés. Vigilemos muy bien flujos de inversión extranjera. Vigilemos muy bien endeudamiento externo. Vigilemos muy bien salidas de capital. Simplemente como protección al desempleo, protección a la pérdida de poder adquisitivo, protección hacia nuestros patrimonios, porque el mayor peligro para la felicidad es el cambio del status quo. Inflación trae devaluación. Devaluación trae incrementos de tasas de interés. Esto puede ser normal. Si se quiere crecer más del 2% en promedio que tenemos, va a suceder. Esto no es malo. Hasta ahí está bien. El problema es de que esto implique falta de crédito. Si los bancos ya no quieren prestar, aguas, porque la falta de crédito trae falta de crecimiento. Y la falta de crecimiento trae desempleo. Y termino, esta laminita es de Calderón, el que ilustra los domingos en el Reforma y en el mural y el norte de Monterrey. Es ya muy viejo, de hace muchos años pero creo que no pierde vigencia. Aquí lo que nos decía es que según el Foro Económico Mundial, mientras Brasil se desploma, en ese tiempo era México el que se desplomaba, hoy Brasil se desploma, Venezuela, Argentina, México iba para arriba. Sin embargo, México tiene un desarrollo humano superior a Brasil.
La Organización Mundial de Comercio tiene a México como el 10º exportador, creo que ahorita somos el 11º. Banco Mundial nos señalaba como el mejor país latinoamericano para hacer negocios. En fin, somos el segundo país en felicidad según el Happy Index. Entonces, en unos lugares estamos muy altos, en otros lugares estamos muy bajos. Quizás uno de los países más violentos, se compara ahorita la violencia en México con una violencia en países en guerra. Mientras estamos en unos indicadores arriba, en otros estamos abajo. Y bueno, terminaba Calderón y yo termino también mi plática justo a las 9 con esta conclusión, de que en México si no estamos mal, nomás no estamos bien. Pues muchas gracias. Sí. Sí, cómo no. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Cómo se manejan las empresas en estos años? Distingue más o menos que se ve por qué barrio nos puede dar. La segunda, ¿cómo le hacemos para tener empresas con empleados más felices? Bien, la primera, y ese es digamos que la misión de Invermédica al venir a dar esta plática, es cuidar esos indicadores, y si vemos algún brote de ellos, tasas fijas, no tasas variables. Tanto en inversión, para créditos, sí, por supuesto. Segundo, tomar decisiones de corto plazo en la tesorería, aunque en inversiones pudiera ser de más largo plazo. En los flujos de proyectos de inversión, pues sí privilegiar la recuperación del dinero rápidamente. Y bueno, lo que aprendimos en las lecciones de Miguel de la Madrid, en general el dinero se evapora, entonces tener poco crédito, pero tener el patrimonio que tengamos invertido en activos que se puedan revaluar, ¿sí? Claramente no es un mensaje apocalíptico, que quede muy claro. Yo les decía que este fenómeno es normal en un gobierno que quiera crecer más del 2%. ¿Vamos a tener más inflación? Sí. ¿Vamos a tener más devaluación? Sí. Pero eso no necesariamente es malo. Malo si se traduce en que no haya crédito, etcétera. ¿Sí? Se nos espera una inflación mayor, creo yo. Entonces, cuidar en nuestras inversiones que tengan intereses reales positivos. Sí. Pero ahí yo veo variables porque hay un economista que es Keynes que te habla que el nivel de endeudamiento que tú puedes tener, pues también puede ser variable al ingreso, ¿no? Bueno, de hecho uno va muy relacionado con el otro. Pero Adam Smith, otro economista muy de los buenos, te dice que debes de tener activos y no tantos créditos. Entonces todo va impulsado a la teoría económica que el gobierno está impulsando, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Si el gobierno fomenta el crecimiento con estímulos, no es malo. El problema es cuando se endeude de más para eso, porque al final de cuentas, el endeudamiento, si no se puede pagar, lo sabemos todos en lo personal, en lo empresarial o en lo gubernamental,
si queremos, como sucede en México, patearlo al sexenio siguiente, más tarde o más temprano revienta. ¿Sí? Pero que quede claro, este mensaje no es de que las cosas vienen mal, sino de que debemos de estar muy vigilantes sobre ciertos indicadores. ¿Sí? Y segundo, ¿qué hacer para que tus empleados estén más contentos? Hay nada más déjame terminar la idea. Hay claramente, y de hecho seguido por muchas empresas, una serie de lineamientos para empresas socialmente responsables. Yo hace algunos años, estando en Monex, me tocó tramitar, y no por iniciativa mía, sino iniciativa de la directora de Recursos Humanos, pero me tocó tramitar en Guadalajara, en la Secretaría del Trabajo, el otorgamiento de la mención de empresa familiarmente responsable. Yo les recomiendo muchísimo que vean las características y de que busquen eso, ser una empresa familiarmente responsable. Creo que tiene mucho más valor que la empresa socialmente responsable. No digo que la empresa socialmente responsable esté mal, pero yo creo que antes de eso deberíamos de buscar tener el reconocimiento de empresa familiarmente responsable. Por ejemplo, derechos y respetos para las mujeres en la lactancia. Por ejemplo, el fomentar tener personas minusválidas en la empresa. Por ejemplo, dar permisos hacia los papás cuando son papás. Por ejemplo, dar permisos cuando alguien pierde un ser querido. Es una serie de condicionantes mucho más humanos que la empresa socialmente responsable. Regularmente la mayoría de los empresarios, porque somos empresarios, queremos pagar lo menos que podamos pagar y queremos que el empleado nos dé más rendimiento. Entonces, ellos son una garantista en términos generales, porque si este empleado te está dando más ganancias porque vende más, le quieres pagar lo mismo que vende mucho menos que él. Entonces, yo creo que hay que darle mérito al que se esfuerza más y vende más y darle reconocimiento, aparte del reconocimiento ante la empresa, darle reconocimiento económicamente. Entonces, es importante al empleado pagarle justo y eso, de una u otra forma, aunque la felicidad no necesariamente es dinero, sí que incrementa su ego interno sobre el reconocimiento y aparte un gusto, una cantidad que creció. Entonces, ese pequeño detalle sí genera felicidad en ese empleado que se le dio distintivo y aparte un incentivo propio. Completamente de acuerdo, nada más no caer en que aprovechemos que le aumenté al empleado para que de paso le aumento a la secretaria, ¿no? Completamente de acuerdo. Y por otro lado hay una serie de estímulos que a veces se valoran mucho. Si le otorgas unas vacaciones pagadas con la familia, para él va a tener un valor muy, muy, muy importante. No sé, hay otra serie de estímulos no tan directos, pero tienes toda la razón en la cuestión del reconocimiento. Lo importante es que se sienta especial y que se sienta reconocido por ese esfuerzo. Porque si no, pasa lo que en la inmensa mayoría de las empresas pasa. El empresario hace como que les paga y el empleado hace como que trabaja.
empresas transnacionales. Hay mucho reconocimiento en cuanto al empleado, y mal pagados, no pagan bien, pero el empleado del mes, el empleado del año, el empleado que más ahorra la compañía, hay mucho reconocimiento de eso, y a la gente le gusta, porque esos no son buenos. Sí, pero bueno, a nivel mundial Walmart ha tenido denuncias impresionantes por maltrato a los empleados, ¿no? Hace poquito creo que Walmart generalizó el mínimo